Hola, muy buenas. Vengo a revelaros un juego de deletreo de cartas. Voy a intentar ir despacito, es un juego un poco lioso inicialmente y tiene dos versiones distintas y en cada una de las versiones dos métodos diferentes de procesarlo. Os explico. En la primera versión vamos a utilizar una baraja biselada. Esto es una baraja biselada y en la segunda os realizaré el juego con una baraja normal, la cual deberéis doblarle una pestañita. Es mucho más sencillo con baraja biselada, puesto que tan solo necesitamos tener una carta invertida en sentido contrario al resto de las demás. Como ya sabéis, las biseladas tienen un lado más largo que otro, con lo cual en el momento que le damos media vuelta a la carta sobre su eje, la carta que está girada en sentido contrario a las demás, es de fácil localización, porque sobresale 1 milímetro. Una medida que el espectador no va a percibir. Bueno, dicho esto, como ya digo, este juego se puede realizar tanto con baraja biselada como con baraja normal, y en este primer vídeo yo os muestro el método de realización con la biselada. Los que tengáis biselada lo realizáis con ella si lo deseáis, y si no, posteriormente la versión modificada. Vale, partirás con la baraja con un naipe invertido en sentido contrario. Como es solo un naipe, el espectador no lo va a percibir. Bueno, aunque fueran varios, tampoco lo iba a percibir. En un momento dado, el espectador lo que puede ver es que las cartas son imperfectas, pero no lo va a notar, yo os lo puedo asegurar. Le pides a un espectador que mezcle la baraja libremente y le vas a pedir que piense en una palabra, la cual él va a deletrear. Entonces, cuando él te devuelva la baraja, inicialmente vas a realizar tú un deletreo como ejemplo, pero que dicho ejemplo nos va a servir para dejar la baraja preparada para llevar a cabo el juego. Necesitas que la carta que tenemos biselada se quede en última posición, en bottom, ¿de acuerdo? Pon hacia el lado que más te convenga, pero la cuestión es que nuestra carta guía, nuestra carta girada, quede debajo. Tú le explicas a tu espectador: vas a realizar un deletreo de una palabra que tú vas a pensar y que yo no voy a saber. Y como ejemplo le dices: si eligieras perro como palabra, puede pensar cualquier palabra en cualquier idioma. La cuestión es que lo haga como lo haga, debe saber deletrear dicha palabra. Vale, si fuese perro, tú le indicas, harías P-E-R-R-O. Y en tu ejecución como ejemplo, lo haces tal cual lo muestro yo ahora y depositas la baraja encima de las 5 cartas que acabas de deletrear. Tú le indicas al espectador que debe hacer exactamente lo que tú acabas de hacer. Por lo tanto, procedes a darte media vuelta y él pensará en su palabra. Una vez haya pensado la palabra, deletreará tantas letras como ésta tiene. Vamos a suponer que piensa en la palabra magia. Bien, también tiene 5 letras. Él hará M, A, G, I, A. Y cuando haya finalizado de deletrear, que deje el mazo encima. Tenemos, antes de que él haya deletreado, nuestra carta guía estaba en 6ª posición desde abajo. Y ahora, tantas como las cartas deletreadas por nuestro espectador, pero que desconocemos por completo. No sabemos en qué palabra ha pensado ni cuántas letras contenía, pero tenemos la carta marcada, que va a ser el proceso matemático que nos va a llevar al final del juego de forma exitosa. Realizado esto, tú te vuelves a dar media vuelta y le indicas al espectador que vas a ir lanzando cartas y se las vas a ir mostrando, y él debe volver a deletrear
mentalmente la palabra en la que pensó y la última letra de su palabra recordar la carta que coincide. De la siguiente manera. Tú lanzas cartas, muestras cartas en forma vertical para que las vea solo él, tú no las ves, y las depositas sobre la mesa. Aquí hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Tú vas a lanzar un total de 10 cartas y procedes. Y tú haces 1, 2, todo eso lo pensarás, no se las contarás, porque él debe ir deletreando. Piensas 3, 4, 5. Él en la quinta recordará la carta que coincide con su palabra deletreada. M-A-G-I-A, magia, corresponde al 3 de picas. Pero tú continuarás 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando llegues a 10 cartas te detienes y le preguntas: ¿has deletreado tu palabra completa y has encontrado tu carta? Y él te dirá: sí, perfecto, aquí acabas. Si así sucede, tú recompones la baraja y pones el resto encima de las cartas. Y entonces le indicas que tú vas a ser capaz a ver, os lo digo en primera persona para que lo entendáis. Yo soy el mago y tú el espectador. Perfecto. Y le indicas: voy a ser capaz de deletrear tu palabra elegida y encontrar tu carta. Él tiene una palabra pensada y una carta escogida, que como la baraja está mezclada, tú desconoces por completo. Pero tú textualmente le dices eso. Aquí vamos a hacer un método, un juego de palabras, ¿de acuerdo? Ya os explicaré el porqué, exactamente. Se utiliza un antiguo principio matemático combinado con un hábil juego de palabras, ¿de acuerdo? El juego de palabras es lo que os acabo de decir. A ver si... yo creo que me estoy liando un poco, pero... os escribo. Tú... palabra... elegida. En el juego de palabras lo que estamos diciéndole al espectador de forma literal es que tú vas a encontrar su carta deletreando, y se lo dices en primera persona: voy a encontrar tu carta deletreando tu palabra elegida. Pero atentos, si se diera la circunstancia, que es probable que no ocurra, porque por lo general la gente piensa en palabras con menos de 10 letras, ¿de acuerdo? Pero si se diera la circunstancia que con 10 cartas, como hemos lanzado, el espectador no ha encontrado su palabra, su carta, porque no ha terminado de deletrear, lanzarás 5 cartas más, hasta 15. Y entonces le dices, luego podrás afirmar que poder deletrear justo tu palabra elegida, y en este caso cambia la cuesta un poco, si intento ir deprisa, me dejo los guiones. Vale. Entonces cambia la frase y en vez de decir voy a deletrear tu palabra elegida, dirás esto para 10 cartas y esto para 15, justo tu palabra elegida. Es decir, a lo que estamos jugando es, aparte de hacer magia, a un juego de palabras. Porque él va a creer que tú vas a ser capaz de adivinar su palabra. Obviamente eso es imposible. El mentalismo como poder o fuerza no existe, solo en juegos de cartas, que también tiene truco. Por lo tanto, es totalmente imposible que adivinemos la palabra del espectador. Bueno, recogidas las 10 cartas, en caso de que con 10 cartas el espectador ya haya deletreado su palabra, vas a, mientras hablas y le explicas lo que yo te acabo de decir, voy a ser capaz de deletrear tu palabra elegida y encontrar tu carta. Tú cortarás exactamente por donde tenemos la carta biselada.
que mientras hablas, sin darle importancia, cortas y completas. Y entonces procedes a hacer lo que has dicho. De forma rápida, lanzas cartas deletreando T-U-P-A-L-A-B-R-A-E-L-E-G-I-D-A. Has deletreado tu palabra elegida, porque hablábamos textualmente. Lanzadas todas las cartas de la frase mencionada, la siguiente carta va a ser exactamente la carta elegida por el espectador. Que ya digo que en el caso de que no se pueda realizar con 10, es decir, que la palabra elegida por el espectador tenga más de 10 cartas, lanzarás 15. Y en vez de deletrear la frase tu palabra elegida, deletrearás justo tu palabra elegida. ¿De acuerdo? Es decir, esta, si no me equivoco, tiene 16 letras y habíamos lanzado, recordaréis que una vez teníamos la carta biselada en la parte inferior, habíamos puesto el ejemplo perro, que eran 5, con lo cual quedaba en sexta posición. La carta... ¿cuál era? A ver, pues la busco, era esta. La carta biselada más la palabra perro, 2, 3, 4, 5. Son un total de 6 cartas hasta la carta guía. Más las 10 que lanzamos, son 16. Son justo las letras que tiene la frase tu palabra elegida. Si hay que llegar hasta 15, evidentemente son 21, que son las letras que tiene justo tu palabra elegida. ¿De acuerdo? Es un juego de palabras, un poco de misterio, un poco lioso, no me cabe la menor duda. Hasta a mí me ha costado entenderlo. Espero que lleguéis a comprender la dinámica. Si hay alguna duda, no tengáis reparo en comentarlo, puesto que haría un vídeo aclaración o mirar de resumirlo o dejarlo un poco más claro. Ya sabéis que yo esto lo hago de forma muy improvisada. Me leo el juego de un libro, lo asimilo, lo memorizo y lo explico a mi manera, dentro de mis posibilidades, como ya sabéis. Por lo general sabéis que no hay ningún problema, que intento hacerlo comprensible, pero a veces hay juegos que cuestan un poco, porque aquí jugamos con la matemática y con juegos de palabras, y entonces hay que saber asumir esa forma de juego. Sin más, próximo vídeo, el mismo juego realizado con baraja común, que no sea biselada, la cual deberemos marcar. Os indico cómo si no tenéis una biselada. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.